Vamos a comenzar nuestra lección divina. Recuerden que la lección divina es una manera de leer la Escritura. ¿Sí? Es una manera de leer la Escritura en la que hacemos todo un proceso. No es solo un estudio de Biblia, no es tampoco una lectura normal, es sobre todo una lectura espiritual, una lectura desde la fe. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esta oración inicial y después leemos la palabra. Sí les pido, como la otra vez, pueden quedarse sentados, no se preocupen. Lo que sí les pido es que de verdad se centren, porque si no se centran, no nos va a hacer provecho la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero necesita un alma atenta. ¿Okay? Si no, es agua que corre por el río sobre una piedra y la piedra nunca se empapa, por dentro está igual. Si seguimos hablando, pues vamos a seguir igual, nos va a pasar la palabra de Dios por encima. Entonces yo te recomiendo que ahorita te centres y te pongas en la presencia de Dios nuestro Señor. Yo procuro ponerme muy estricto para que vengan menos y así estamos más tranquilos. Ok. El padre es muy regañón, mejor me voy. Genial. No se crean. Sí, de verdad es necesario. Es necesario para leer la palabra de Dios, no es como para leer el periódico. Estoy hablando con mi amiga y leo la palabra de Dios, estoy hablando con mi esposo, le estoy picando la barriga a mi esposo y mientras leo la palabra de Dios. No. Necesitamos estar justamente como Dios se me está revelando. Dios quiere llegar a mi corazón. Dios quiere hablarme. Tiene muchas ganas de hablarme. Y para eso es lo que tenemos que hacer, por supuesto, es callarnos, ¿verdad? Pero es como hacía Moisés, quítate las sandalias. Porque estás en la presencia de Dios nuestro Señor. Vamos a recoger nuestra alma, vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú has puesto tu palabra en mis manos. Te suplico que envíes tu Espíritu Santo para que tu palabra entre en mi mente y en mi corazón y transforme mi vida. Que el encuentro con tu palabra sea un encuentro vivo con tu Hijo Jesucristo y así lo conozca más, lo ame más y lo siga mejor. Amén. Hoy les quiero proponer un pasaje del libro de Tobías. He elegido Tobías porque es un libro que no está en el canon de los judíos, no está en las Biblias judías, no está en el canon de los protestantes, no está en las Biblias protestantes y está en el canon católico. ¿Okay? Entonces, lo elegí justamente porque hoy estábamos hablando del canon y creo que podría ser de bastante utilidad para nosotros, el Tobías. Las personas, yo les he puesto el texto aquí en la hoja, pero les recomiendo mucho que abran su Biblia si la tienen y que lo busquen, que se acostumbren a tratar su Biblia. Si su Biblia está demasiado limpia y bonita, mal asunto. Bueno, a no ser que la haya comprado ahorita, ¿verdad? La Biblia tiene que estar bien usada. Bueno, si su Biblia huele a sobaco, es que nomás la lleva aquí, ¿verdad? Entonces tampoco. La Biblia tiene que estar muy manoseada porque la abrimos y tenemos que encontrar con facilidad los libros, ¿ok? Busquen a Tobías, si tienen marcadores, busquen ahí Tobías. En algunas Biblias pondrá Tobías, en otras Biblias pondrá Tobit. Aquí, Tobías o Tobit. En algunas Biblias vendrán antes de los profetas, en otras Biblias vendrán justamente después de los libros sapienciales, de los libros de sabiduría. Entonces, cada Biblia depende de dónde lo tiene. ¿Ok? Bien. Si estamos, es importante que ya estés atento, que hayas aterrizado
Que tus ojos estén sobre la palabra de Dios, si es en la Biblia, muy bien, y si es en la hoja, pues en la hoja. Pero importante que estés centrado. ¿Ya estás centrado? ¿Ya estás? Muy bien, ya no se escucha nada, se escucha el revoloteo del Espíritu Santo entre nosotros. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Del libro de Tobías, capítulo 12, versículos 11 al 21. Está hablando el ángel Rafael. Les voy a decir toda la verdad, sin ocultarles nada. Ya les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Cuando tú, está hablando con Tobit, el papá, y Sara hacían oración, era yo el que presentaba y leía ante la gloria del Señor el memorial de sus peticiones. Y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos. Cuando te levantabas de la mesa sin tardanza, dejando la comida para esconder un cadáver, era yo enviado para someterte a prueba. También ahora me ha enviado Dios para curarte a ti y a tu nuera Sara. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Se turbaron ambos, Tobías el hijo y Tobit el padre, y cayeron sobre sus rostros llenos de temor. Él les dijo, Rafael, no teman, la paz sea con ustedes. Bendigan a Dios por siempre. Si he estado con ustedes, no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes, sino por voluntad de Dios. A Él deben bendecir todos los días. A Él deben cantar. Les ha parecido que yo comía, pero solo era apariencia. Y ahora bendigan al Señor sobre la tierra y confiesen a Dios. Miren, yo subo al que me ha enviado. Pongan por escrito todo cuanto les ha sucedido. Y se elevó. Ellos se levantaron, pero ya no le vieron más. Alabaron a Dios y entonaron himnos, dándole gracias por aquella gran maravilla de habérseles aparecido un ángel de Dios. Deja que estas palabras resuenen en tu corazón. Busca alguna palabra que a ti te haya tocado el corazón, alguna palabra que te haya ayudado. Reléela otra vez en tu corazón, en tu interior. Bien, vamos entonces a hacer la lección divina. El primer paso es la lección. Vamos a intentar entender qué dice el texto, vamos a comprender. El segundo paso, vamos a meditar qué es lo que me dice Dios con este texto. En el tercer paso vamos a orar, qué le digo yo a Dios con este texto. Y en el cuarto paso vamos a contemplar, actuar, a qué conversión me está llamando Dios. ¿Ok? Muy bien. Vamos a intentar comprender Tobías. Lo primero que te voy a poner es para que entendamos un poquito dónde está Tobías. Tobías está en los escritos. Está en los escritos. La Biblia hebrea tiene 3 partes. A la Biblia hebrea le llaman Tanakh. ¿Ok? Le llaman Tanakh. ¿Ok? Esta es la Torá, los 5 primeros libros. Después están los Neviín,
están los profetas y después están los escritos. Estos son los escritos de la Biblia hebrea. No es la parte de los libros históricos, ni es la parte tampoco de los libros proféticos. Están estos libros y estos 3 libros que tenemos aquí un poquito más claritos. ¿Sí los ven? Estos 3 libros que tenemos un poquito más claritos son libros que no están en la Biblia hebrea. ¿Okay? El libro de Tobías, ¿okay? El libro de Judith y el libro de Esther. Tobías, Dios es bueno, significa Dios es bueno. Todos los nombres en la Biblia que terminan en Ías, Isaías, Malaquías, Sofonías, Zacarías, Elías, etc. La última parte, justamente el Ías, es el apócope, o sea, la reducción del nombre de Yahvé. En inglés se ve un poquito mejor. Es Isaiah, I-A-H. Es la reducción del nombre de Yahvé. Todos esos nombres dicen algo de Yahvé. Justamente Tobías quiere decir Dios, Yahvé es bueno. Dios es bueno, eso es lo que significa, ¿ok? Y Tobit, que es en griego, significa mi bueno, simplemente el bueno. Bien. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre el libro de Tobías. El libro se llama, lo pueden llamar de 2 maneras, o el libro de Tobías o el libro de Tobit, ya sea que estés hablando en hebreo o estés hablando en griego. Bien, los 2 nombres son posibles. El libro de Tobías, en la Vulgata, o sea, la Biblia que nos entregó el famosísimo San Jerónimo, que hizo la primera traducción de los originales al latín, en la Vulgata, o sea, la coloca Tobías a continuación de los libros históricos. El Septuaginta, la Biblia Septuaginta, ¿le suena la Biblia Septuaginta? No. ¿La Biblia de los 70 le suena? La Biblia de los 70 es la misma que la Biblia Septuaginta. La Biblia de los 70 es, según esos 70 famosísimos y muy estudiosos judíos, hicieron la traducción de la Biblia del hebreo al griego. La hicieron en una ciudad del norte de Egipto, que se llama justamente en el delta del Nilo. Una ciudad famosísima por su historia y por su cultura llamada Alejandría. ¿Sí? La tradujeron al griego porque en esa ciudad y en los alrededores había muchos judíos que habían salido de Israel como muchos de sus hijos o sus nietos que ya no sabían español, ¿okay? Que ya no sabían, ellos ya no sabían hebreo, hablaban el griego, ¿okay? Y la tradujeron, los 70 la tradujeron al griego. ¿Okay? Pues en la Biblia esa traducida al griego sí está. En esa Biblia judía, traducida para los judíos fuera de Israel, fuera de Jerusalén, sí está el libro de Tobías. ¿Ok? Bien, en la Biblia hebrea no lo tienen como un libro deuterocanónico. Dicen que es un libro muy ejemplar, pero no lo toman como revelado los judíos. Bien. No conocemos el autor, no sabemos quién es el autor de este libro, puede que sea el mismo Tobit, el papá, pero no tenemos la certeza. Este libro de Tobías fue escrito al final, ¿sí? Muy al final, no es de los primeros libros de la Biblia, fue escrito después del exilio. Posiblemente fue escrito en tiempos de la dominación de los griegos. Que los pobres judíos estaban sufriendo muchísimo porque los griegos habían desacralizado el templo de Jerusalén. El templo de Jerusalén, que era lo más santo para ellos, en un momento lo hicieron un templo para Zeus, un dios griego, ¿sí? Zeus olímpico máximo. Entonces, para los judíos era un tiempo muy, muy difícil. Tenían un montón de prohibiciones, un montón de sufrimientos, un montón de penas, etcétera, etcétera. Bien, lo más seguro que fue escrito entre eso, el 200 y el 180, más o menos un poquito antes de los libros de los Macabeos. Bien. Y bien, el original posiblemente fue en arameo, aunque después los 70 lo tradujeron al griego. Bien, ¿qué más podemos decir?
Bueno, el contenido, esto es importante, o el estilo más bien. Tobías es una narración sapiencial. Tobías es el autor de Tobías dice, mis hermanos judíos están sufriendo ahora muchísimo. Mis hermanos judíos están sufriendo tanto como cuando estaban en el destierro en Babilonia. Mis hermanos judíos han venido estos extranjeros y nos han quitado el templo. Y la presencia de Dios, la santidad de Dios, lo están convirtiendo en un gimnasio y han puesto una estatua de Zeus ahí donde estaba el arca de la alianza. Y los tienen dominados. Dice, quiero escribir algo que les dé consuelo. Voy a contarles una historia como si fuera una historia de algo que sucedió en el tiempo del exilio, ¿sí? Para que les dé consuelo. Entonces, lo que escribe es justamente eso. Es una narración sapiencial, es una historia ejemplar, es como una especie de novela. Posiblemente, lo más posible es que no existió propiamente un Tobías que le pasaron estas cosas. Lo más seguro. Es una historia ejemplar, así como el libro de Job, así como el libro de Judith, así como Jonás, son historias ejemplares que nos quieren dar un contenido de doctrina. Y lo hacen como Jesús lo hacía en muchas ocasiones por medio de parábolas. En vez de que Jesús dijera, Dios es misericordioso, Dios perdona, Dios es bueno, Dios es un padre que se te echa al cuello y nos cuenta la parábola del hijo pródigo. ¿Sí? Pues estos libros, y concretamente este libro que estamos leyendo de Tobías, es de ese estilo. ¿Sí? Es una narración sapiencial. Lo que el autor quiere comunicarnos es, hermanos, aunque estemos ahora en persecución, aunque estemos ahora sumidos en la mayor profanación del templo, no nos desesperemos. Dios no nos abandona. Dios nos va a mandar ayuda. ¿Sí? Bien. Entonces está dando una enseñanza para animar a los judíos en esos tiempos de la dominación extranjera. El contenido, pues bueno, como digo, se ambienta en la época del exilio en Babilonia, el exilio asirio, ¿verdad? Entre los siglos 8 y 7. Lo que cuenta el libro que está escrito hacia el año 200 nos está contando cosas que sucedieron o ambienta esta novela, por así decir, ambienta este escrito en los siglos 8 y 7. Bien, y nos cuentan acontecimientos desventurados de dos familias buenas, de dos familias israelitas buenas, la familia de Tobit y la familia de Sara, por otra parte, de cómo tienen que sufrir tanto en esos tiempos de exilio y cómo interviene Dios por medio de su enviado, de Rafael. ¿Ok? Esa es un poquito la historia de este libro. El texto que hemos leído está en el capítulo 12, ya hacia el final del libro, tiene después el capítulo 13, ¿verdad? Y ya nos ha contado toda la historia. Ha comenzado a contarnos cómo Tobit era un israelita bueno, un israelita que daba limosna, un israelita que tenían la prohibición de enterrar a los muertos que había, los dominadores griegos, y este Tobías por las noches iba a las plazas o a las calles, los agarraba arriesgándose que lo encarcelaran, porque no podía dejar sin sepultura a un israelita. Un israelita tenía que ser enterrado. No había peor deshonra de que una persona muriera al aire libre. En aquel tiempo, y bueno, y también en nuestros tiempos, ahora en nuestros tiempos,
Yo no digo nada, pero hay personas que tiran las cenizas, o que se cuelgan aquí las cenizas y el pobre papá anda una pierna colgada en la hija, la cabeza y el hombro en el no sé qué. Nuestra Iglesia Católica enseña que una persona, ok, puede ser cremada, no hay ningún problema, pero tiene que estar en un lugar santo, en un cementerio. En un cementerio. En aquellos tiempos también, y todavía más, una persona que se quedaba sin ser enterrado era una deshonra. Era como si su alma no estuviese todavía en paz, no había llegado a la paz. Y este señor, Tobit, iba, enterraba a los muertos arriesgando. El pobrecito, además de hacer todo ese sacrificio, arriesgarse, de repente se queda ciego. Un pajarito le echa un excremento en sus ojos y pierde la vista. Más o menos, es un poquito más o menos el mismo esquema que el libro de Job. Un hombre bueno que sufre sin motivo. Un hombre que está haciendo el bien, que está alabando a Dios, y que de repente le viene un sufrimiento y dice, ¿por qué? Si yo no he pecado, si no he hecho nada malo. Y su esposa en un momento, su esposa llega, claro, como ya no estaba trabajando Tobit, la esposa tuvo que ir a trabajar. Y en la casa donde trabajaba le regalaron un cabrito. Entonces Tobit escuchó el cabrito, bebe, y Tobit, pues como esos esposos así de Jalisco, ¿verdad? Dijo, seguro que te robaste el chivo. Y la esposa dijo, eres no te digo lo que eres, le dijo la esposa. Me lo he ganado, estoy trabajando. ¿Y tú? Y le dice la esposa, como le decían los amigos de Job a Job, ¿de qué te sirvió enterrar a tantos muertos? ¿De qué te sirvieron tus limosnas? ¿De qué te sirvió ser bueno? Mira lo que te está pasando. Cegatón y muerto de hambre. No tenemos que comer. ¿Okay? Le reprocha. Lo mismo que los amigos de Job le hicieron a Job. ¿Okay? Por otra parte, eso es en Ecbatana, una ciudad llamada Ecbatana. Por otra parte, en otra ciudad llamada Nínive, que estaba cerca, se han escuchado de Nínive, ¿verdad? Por Jonás, había una mujer llamada Sara o Sarra, ¿verdad? Que se había casado feliz, pero que su esposo murió antes de la luna de miel. Y el segundo también. Y el tercero. Y bueno, todos. Sucedía que que había un demonio llamado, luego el libro lo dice, llamado Asmoneo, ¿verdad? Que estaba perturbándola, ¿ok? Y en concreto, lo dice en un momento Tobías, dice, la quería. Este demonio la quería a ella. Estamos hablando de una novela ejemplar, una historia ejemplar, ¿ok? Señoras, no se emocionen. Ningún diablo las quiere. Solo su pobre esposo. Perdón. No se crean, es una broma. Ok. El otro día me llegó el esposo y me dice, padre. Estoy escuchando, escucho voces, padre, escucho voces que están todo el rato fastidiándome y tal. ¿Estoy endemoniado, padre? Le digo, no, hijo, estás casado. No es el demonio, es tu esposa. Pues aquí era al revés. Este demonio Asmoneo se había enamorado de Sara, ¿ok? Y hacía que todos sus maridos se murieran. Se murieran, y la pobre estaba desesperada, tan desesperada que un día una de las sirvientas le dijo, eres una sinvergüenza y no sé qué y no sé cuánto, y tú eres la que matas a tus maridos. Y ella, la pobre Sara, dice que subió era una familia rica, subió a la parte de arriba y se quería matar. Pero bueno, lo consideró y dijo, no puedo matarme, sería una afrenta, era hija única, ¿verdad? Sería una afrenta para mi familia y no, vamos a confiar y que sea lo que Dios quiera. Bueno, no les voy a contar todo el libro porque si no
el caso, el caso es que a Tobías le debían, a Tobit tenía un hijo. Tobit era el papá, Tobit era el que enterraba a los muertos, Tobit era el que se quedó ciego, Tobit era el del archivo, Tobit era el que tenía la esposa diablo. Digo, no. Ok. Tobit tenía un hijo llamado Tobías, ¿sí? Y a Tobit le debían un dinero en una ciudad cerca de Nínive, un primo suyo. Y le dijo a Tobías, no tenemos dinero, vete a pedir ese dinero que tengo en deuda, ¿okay? Que alguien me tiene que pagar, un primo mío me tiene que pagar. Y apareció allí, estaban haciendo los preparativos, y apareció un jovenazo, alto, fuerte, guapo, con pelo largo. No era yo. Ok. Y le dijo, yo te acompaño, yo conozco perfectamente allá, yo te acompaño, te llevo a que cobres el dinero. Y en el camino le va contando, va contando este personaje, va contando, yo conozco muy bien por allí y tú tienes una prima allí. En las hojas que les di de la clase anterior que no pudimos ver sobre las instituciones, sobre la familia, no sé si lo leyeron, hay una cosa que se llama la ley del levirato. Ley del levirato. La ley del levirato quiere decir que si un hombre se casaba con una mujer, pero no le había dado descendencia a la mujer y se moría el hombre, había una ley en tiempos patriarcales. En tiempos patriarcales, ahora no. Había una ley que el hermano del difunto tenía que darle un hijo a la cuñada. Y que ese hijo yo sé que en Jalisco existe todavía eso, ¿verdad? Pero es ilegal. Ok, es ilegal. Bueno, pues eso es la ley del levirato. Bien. No sé, ¿por qué está contando eso, la ley del levirato? Bien, bueno, porque murieron todos los hermanos murieron. Y no solo se aplicaba a los hermanos, sino no ya la ley del levirato, sino que tenía derecho de casarse un familiar cercano. En aquel tiempo sí se casaban entre familiares. ¿Okay? Actualmente en la Iglesia Católica, ¿verdad? No se puede casar una persona con un parentesco de primer grado, ya sea para arriba o ya sea para los lados. Uno no se puede casar con su hijo, uno no se puede casar con su padre, uno no se puede casar con sus hermanos. ¿Ok? Ni para arriba ni para abajo. En segundo grado se pide permiso, se puede dar permiso en la Iglesia Católica. Una persona puede casarse con un primo hermano, ¿okay? Con permiso y con un reporte médico, ¿okay? Y dándole a conocer que hay riesgos de que los niños puedan salir mal, ¿okay? Y vayan al médico y vean si hay compatibilidad, etcétera, etcétera. Ya de primos segundos en adelante sí se puede, ¿okay? En línea ascendente nadie, nunca. Ni con tu papá, ni con tu abuelo, ni con tu bisabuelo, ni con tu hijo, ni con tu nieto. En líneas horizontales sí se puede ya en segundo grado. ¿Ok? Bien. Pero eso todavía no existía. Estamos en el Antiguo Testamento. ¿Ok? El caso es que Tobías va para allá y le dice Rafael le dice, tienes una pariente ahí que es preciosa. Es preciosa, es linda, ¿ok? Y tú tienes derecho sobre ella, de casarse sobre ella. No se la pueden. Antes las esposas no decidían si se casaban o no, se daban en casamiento. Tú tienes derecho a pedirla, aunque ella no quiera. Tienes derecho a pedirla. Y bueno, pues sí, fue y la pidió, y lo más que el papá le dijo, oye, ¿sabes qué? Mi hija ha pasado esto. Y Rafael le dijo, no tengas ningún problema, habían cazado un pez, ¿verdad? Vamos a quemar sus partes internas y eso va a hacer que el demonio Asmoneo huya.
le vuelvo a decir, esto es una novela, más que novela, sí, novela, un escrito ejemplar. ¿Okay? Lo que nos quiere transmitir son unos valores morales, ¿sí? Unos valores morales. Bien, y los veremos ahorita. Bien. El caso es que, bueno, se casa con ella, hacen una oración preciosa, no se muere, la segunda noche no se muere, la tercera noche tampoco se muere, y la cuarta noche dice, ya me tengo que ir, que me está esperando mi papá. El suegro le dice, no, a ver, quédate unas cuantas noches más, no te vayas a morir, ¿verdad? Y se queda un poco más, los papás desesperados porque no venía su hijo y no sé qué. El caso es que ya llega, ¿verdad? Y ya con su esposa, con Sara, felices, le hacen un ungüento también con el pescadito, se lo ponen en los ojos y recobra la vista. Y en ese momento están alabando a Dios y es justamente el texto que acabamos de leer. En varios capítulos y en varios versículos anteriores, y en este mismo capítulo 12, del 1 al 11, les iba a poner todo, pero era demasiado largo, nos da muchos consejos de cómo tiene que ser la vida piadosa de una persona. ¿Okay? Cómo tiene que ser bueno, cómo tiene que ser bondadoso, cómo tiene que cuidar de los demás. Buenos consejos y son consejos en definitiva que están dando a aquellos judíos que estaban bajo la opresión del imperio griego en aquel momento. Dice, no te desesperes, sigue tus principios. Voy a meterme un poquito ya en la meditación. Y quiero decirles a ustedes más o menos, la mayoría de nosotros venimos de otras tierras, y a veces nos encontramos en esta patria como estamos muy felices, estamos muy contentos, pero a veces un poco desubicados porque son otras costumbres, porque no sé qué, no sé cuánto. No pierdas tu fe, que es lo más valioso que tienes, aunque estés en tierra extranjera. No pierdas tu fe, no pierdas la fe que has recibido de Dios nuestro Señor, no pierdas los valores. Intenta que tus hijos no pierdan los valores recibidos de la fe, recibidos de ti en la casa. Qué fácil es que nuestros hijos en esta sociedad se vayan, qué fácil es que se nos vayan. Vamos a pasar entonces a hacer esa meditación. ¿Qué me dice Dios? Ya hemos entendido más o menos qué es lo que dice este texto, esta alabanza que hace, ¿verdad? Y lo bonito. Y vamos a ver ahorita qué me dice Dios, aunque sea rápidamente. Primero es que demos testimonio. El versículo 11 dice, es bueno publicar las obras gloriosas de Dios. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros hemos recibido beneficios de Dios. Y creo que cada uno de nosotros hemos recibido bendiciones de Dios a lo largo de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida Dios ha hecho un pequeño milagrito o Dios ha hecho una acción poderosa. Es muy bueno que lo cuentes. Es muy bueno que des testimonio. Y es muy bueno, es mejor todavía no que des testimonio, sino que seas testimonio. Que seas testimonio. Qué bueno es publicarlo y contarle. A veces hay personas que dan sus testimonios. Yo era un no sé qué, yo no sé cuánto, y la pobre esposa escuchando aquello, ¡ay, a poco! Yo le fui infiel a mi esposa, ¡ay, la esposa, ay! ¿Verdad? No es bueno que demos testimonios, pero es muchísimo mejor que seamos testimonios. Que seamos testimonios de las maravillas de Dios nuestro Señor. Hay personas que solo de verlas, me escondo. ¡Ay, vienes! Voy por la calle y veo quién está por ahí y acelero el paso, ¿no? Porque hay personas, y yo puedo ser una de ellas, hay personas que no sé, tenemos la capacidad de ser desagradables. Infelizmente.
de ser pesados, de ser insidiosos, de ser molestos, ¿verdad? Pero hay personas que es todo lo contrario. Y a mí me fascina ese tipo de personas. Yo cuando me encuentro con personas que digo, oh, qué rico hablar con esta persona, o veo una persona y yo me cruzo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Otras personas, adiós. O veo que viene alguien y, ay, señor, no, y le acelero para que no me... Pero hay personas que tienen una bondad, que tienen un carisma, una forma de ser tan preciosa, tan maravillosa que da gusto. Y eso es no dar testimonio, sino ser testimonio. No tengo que decir nada. No tengo que decir nada, simplemente no sé, yo siempre cuento, ¿no? Cuando uno va por la calle y ve a ciertas personas y como que, oye, ahí viene fulanito, este es bien chistoso, este es bien buena gente, es bien buena onda y me da igual tener 10 minutos con él y perder 10 minutos. Pero ahí viene alguien, ay, señor, no. Es que un minuto se me hace imposible. Qué importante es eso. Qué importante es que demos testimonio, pero que cambiemos a otro nivel, a ser testimonio, a no tener que hablar mucho. Y eso con los hijos es precioso. Las mamás que sacan la chancla, vete a la misa, y que no sé, ok, cada uno tiene su método, ¿no? Pero qué bonito es que unos hijos vean a sus papás que regresan de la misa llenos de gozo, llenos de alegría, porque se han encontrado con el Señor. Y que le dicen al hijo, en vez de, y aquí estás todavía con todo el cuarto desordenado, y no sé qué, que le dicen, ¿quieres que te haga unos pancakes? Oh. Yo creo que dice el muchacho, ¿qué le dan a mis papás en la iglesia que vienen tan buenos? ¿Qué les dan? O sea, yo quiero también un poco de eso. Que vienen tan buenos. A veces con las maneras no ayudan tanto. Entonces, qué hermoso es no solo dar testimonio, sino ser testimonio. Ser testimonio de bondad, ser testimonio de verdad. Hay personas que uno sabe que le van a decir la verdad siempre. Otras que uno siempre tiene sospechas. ¿Quién sabe? ¿Quién? Lo creo porque me lo dices, pero... ¿Sí? Y hay gente que tienen el carisma de la verdad, o sea, porque siempre dicen la verdad, porque son honestos, porque son transparentes, ¿verdad? Y así cada una de las virtudes, la fe, el amor, la verdad, la sinceridad, el apoyo, gente que uno puede contar con ellos siempre, que sabe que puede contar con ellos, bueno, etc. Bien, otra cosa que a mí me dice Dios, mi oración, mis buenas obras llegan a Dios. Llegan a Dios. Dios las ve. Dios las ve. Mi oración, Dios la ve y Dios la escucha. Siempre, siempre, mi oración siempre llega a Dios. Y mis buenas obras siempre llegan a Dios y mis buenas obras hacen el mundo un poquito más bonito. Aunque a mí me lo inculcaron desde pequeño. Me decían, mira, tu cuarto, que esté ordenado. Aunque solo estés tú viviendo en tu cuarto, tenlo ordenado, porque el orden es una virtud y hace más bonito al mundo y le da más gloria a Dios nuestro Señor, aunque no lo vea nadie. Tiende tu cama bien, no eches aquí las cosas nomás o la dejas ahí extendida, porque cada detalle le da gloria a Dios nuestro Señor. No podemos intentar darle gloria a Dios nuestro Señor y luego vivir en suciedad. Es imposible, no tiene ningún sentido. Entonces, cada cosita que hago le está dando gloria a Dios nuestro Señor. Como Tobit, le dice Rafael, ¿tú te enterabas de que había un muerto en la calle
y dejabas tu plato a medias y te ibas. Yo lo veía y se lo ofrecía a Dios nuestro Señor. Tu sacrificio, tu entrega, tu generosidad, yo lo veía y se lo ofrecía a Dios nuestro Señor. Todo, todo. Dios siempre, siempre escucha la oración del necesitado y Dios envía siempre su ayuda, de una manera o de otra. Te la puede mandar en un milagro, te la puede mandar en una cosa portentosa, o te la puede mandar por medio de una persona, por medio de un mediador en este sentido, y en este caso por medio de un ángel, por medio de Rafael. Pero puede ser por medio de tu esposo, de tu esposa y no sé qué y no sé cuánto. Y con esto termino esta parte. ¿Qué mejor mediador que Jesús? Haciendo una lectura cristiana, o sea, de Cristo, de este pasaje del Antiguo Testamento. Jesús es como ese ángel que va a nuestro lado, ese ángel que escucha, que sabe de nuestros sufrimientos, que sabe de nuestra piedad, que sabe de nuestro amor, que sabe de nuestra generosidad y que nos está ayudando continuamente. Terminemos haciendo una breve oración a Dios nuestro Señor. ¿Qué le quieres decir a Dios? Díselo en personal. Pídele que te envíe un ángel, dile a Dios que escuche tu oración, agradécele a Dios por tantos ángeles que ha habido en tu vida, dale gloria a Dios nuestro Señor, da testimonio, confía en Él, habla con Dios. Gracias, Señor. Gracias porque siempre nos envías tus ángeles. Gracias porque tu oído siempre está atento a nuestra oración, atento al bien que hacemos, atento a nuestro dolor. Nada te es indiferente, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque siempre estás con nosotros. Gracias porque siempre nos atiendes. Gracias porque siempre intervienes en nuestras vidas. Amén. Voy a darles la bendición, que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y que el Señor bendiga, si tienen objetos religiosos y los que han conseguido nuevas Biblias, que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.